me llamo José Marqués y soy de Madrid. Fenomenal, pregunta, don Antonio. Don Antonio, me alegro mucho de poder hablar con usted. Venga. Confío que esta pregunta no se la hayan hecho ya, y si no, pues te ruego me disculpe. No, la repetiré de otra manera, porque las preguntas no estamos en una ciencia matemática, donde la respuesta es solamente una. En la cultura y en el mundo de las humanidades se puede responder con más o menos profundidad, más o menos lejanía en las causas que explican la pregunta que se formula. Por tanto, aunque usted me haga una pregunta que ya me ha sido formulada, tenga la absoluta certeza que sabré responderle sin repetir nada de lo que ya haya dicho. Pues muchísimas gracias. Pues mire, yo tengo curiosidad, usted como ha estado en esos ambientes cercanos al poder, Sí. y a don Juan y a Juan Carlos. A su padre y a su abuelo, al conde de Barcelona, al rey Juan Carlos, a todos, sí. Entonces, en el testamento Franco dijo, hacedle caso a este, ¿no? Y seguidle, que le nombro mi sucesor. Sí, Y él, teniendo todo el poder de Franco, porque lo tenía todo, sí. sin embargo, pues lo cedió, o no lo llegó a ceder. O lo cedió, sí, lo cedió. El hecho es que lo cedió. Entonces, ¿esto por qué fue? Porque yo no me creo que sea por bondad de él, del propio Juanito, ¿no? En primer lugar, eso lo explico en mi libro El hecho nacional. Le explico cómo sucede el fenómeno de la servidumbre voluntaria. Usted ha oído hablar de que yo he hablado desde hace muchísimos años de la servidumbre voluntaria. Sí. Fue un tema que por primera vez lo ideó un joven de 21 años que era Etienne de la Boétie, el amigo íntimo de Montaigne, y murió muy joven, con 21 años. Hizo un opúsculo muy pequeño, pero precioso y profundísimo, que se llama Uno contra Todos, y ese trata de la servidumbre voluntaria. Quiere decir que ¿por qué? Es un enigma. ¿Por qué damos nuestro voto a las personas o a los grupos de personas para que nos roben o nos martiricen o nos mientan, como todos los políticos? ¿Por qué los votamos? Esa es la servidumbre voluntaria. Y yo he respondido que lo hacemos porque todavía dura la servidumbre voluntaria. Es decir, que somos siervos voluntariamente. Tenemos miedo de ser libres. Tenemos miedo de la libertad. Y votamos a quien nos perjudica, a quien nos roba, a quien nos miente. Ese es el origen de la servidumbre voluntaria. Y desde luego, yo propongo contra la servidumbre voluntaria la liberación. Estados Unidos se liberó de la servidumbre voluntaria, pero nada más. En los pueblos conocidos, industrializados y modernos, el único pueblo que se liberó de la servidumbre voluntaria fue Estados Unidos mediante la guerra de independencia contra los ingleses, porque fue una especie de guerra civil, porque los ingleses que estaban ahí eran colonos y se rebelaron contra ellos. Y la prueba que es una guerra civil, que fue el carácter, la naturaleza de la independencia era de guerra civil, es la siguiente. Antes de declarar la guerra, los colonos que vivían en lo que se llamó después Estados Unidos, delegaron en un embajador llamado Benjamin Franklin para que se fuera a Inglaterra y allí en el Parlamento tratara de obtener una ley para que esa ley del Parlamento inglés declarara que los colonos de América del Norte tenían los mismos derechos ciudadanos que los ingleses, que eran los mismos. Bien, fue Franklin allí y tuvo la amistad inmediatamente de Edmund Burke, que es uno de los grandes pensadores ingleses y de Europa de la época. Pero de más de 1000 diputados del Parlamento inglés votaron a favor de la tesis de los colonos, de los colonizados americanos, 124, mientras que cerca de más de 1000 votaron en contra de la igualdad. Benjamin Franklin regresó a su país y al llegar a Boston se oían ya allí los cañonazos de los primeros sonidos de la guerra, que fue civil en el origen, puesto que los
colonos querían ser ingleses, con los mismos derechos ciudadanos, y se convirtió en una guerra contra el enemigo inglés. De ahí que el concepto de independencia y de guerra civil, todo esto depende de los acontecimientos históricos, y lo que empezó siendo una guerra civil terminó siendo una guerra de liberación contra los extranjeros. ¿Por qué lo cuento? ¿Por qué recuerdo estos hechos históricos imborrables? Porque en aquella liberación es la única que se ha producido en la historia de la humanidad donde un pueblo se ha liberado de verdad de sus verdugos o de sus potencias que lo subyugan. Eso fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo que quería ser igual que los ingleses, ese fue el mismo pueblo que hizo la guerra, y el mismo pueblo colectivo que después de haber ganado la guerra se reúne, designa a diputados para ser la constituyente que hizo la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos está hecha por la libertad política colectiva, pero se da la circunstancia que en Estados Unidos, siendo el único país del mundo donde hubo una guerra de liberación contra la servidumbre voluntaria, no lo sabe, no sabe todavía que en esa guerra civil y luego extranjera contra el ejército inglés fue una guerra de libertad colectiva, y que la libertad colectiva de Estados Unidos es la que funda y crea la república actual del Estado Federal de Estados Unidos. ¿Y qué es mi mérito principal? Que solo con mi pensamiento y muchos años de estudio y elaboración encontré la causa de la libertad política que está en la libertad política colectiva, no en los derechos. Cuidado, no es libre quien tiene derecho a algo. Si tiene derecho, pues no es libre, tiene el derecho. Es libre el que sin derecho conquista algo. Eso solamente puede hacerse con las libertades colectivas en una guerra ganada. Ahí conquistan la libertad fundamental, en donde se apoya la Constitución. Por eso lo llamo que esa libertad conquistada por Estados Unidos es el fundamento de los fundamentos de los derechos individuales, el fundamento colectivo. Esa es la gran importancia que tiene lo que yo descubro, y hablo siempre del valor y del ejemplo histórico de Estados Unidos. Otra cosa es que actualmente sea imperialista, esa es otra cuestión. Tenemos otra